Saludito mi gente y bienvenidos a mis impresiones de MLB The Show 26, mi gente. Así que le voy a estar poniendo al tanto después de haber estado haciendo un buen par de videitos que hemos subido en los canales amigos o familiares como Birra Show, Birra Plus. Ya creo que puedo ir dando un dictamen de lo que trae este juego. Por lo menos detallitos. Veo que los menús, la presentación han cambiado algunos detallitos que le dan cierta vistosidad y ciertos retoques. La entrada del picheo, la presentación del pitcher, diferente. Le voy mencionando, miren las mangas, se mueven también en lo que toca la ropa, mírenla, ahí se mueven las mangas. Voy a estar describiéndole todo lo que noto y ustedes también me dirán, quizás en los comentarios, qué notaron ustedes. La nueva manera de colocar el señalador de la pelota, me gusta. Me gusta. Les comento que el picheo lo siento que varía mucho de pitcher en pitcher. Sí, varía, se siente la variación, porque por lo menos aquí a Freddy Peralta se le siente que hay un poquito más de velocidad. En el caso del picheo, y bueno, hay detallitos como el hecho de que no sé si ustedes estarán escuchando la voz de alguien que me canta el picheo. Creo que lo que están transmitiendo allí es como cuando te hablan en la maquinita al oído, ¿sí? Que te hablan a la maquinita al oído, que le escucha el pitcher, acá se siente. Acá se siente. ¿Ve? Ahí lo escucharon. Bueno, yo espero que salga. Yo creo que sí sale. Así que aquí lo estoy dejando con todos los sonidos. Y siento que la velocidad de la pelota ha aumentado. Esto es normal, pero claro, tiene una presentación ahora diferente, con un fondo de movimiento. Me gusta. Me gusta, me gusta. Lo escuchan. Entonces, eso pareciera que nos están dando la vivencia de escuchar cuando viene la pelota y te lo pide el catcher. Hay que ver si lo sincroniza. Mira, 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 mira. Eso fue bola. Eso fue bola. Uy, eso había sido strike, pero yo podía reclamarlo, ahora lo hago. Vieron que eso es parte. Vaya, escucha, mira cuando la mano la toca, mira. Vieron, ahí tocó su rodillera donde él tiene la maquinita y automáticamente yo escuché el sonido como si lo estuviera escuchando en el juego un jugador en la vida real, la maquinita que tienen en la gorra. Excelente, es un detallazo. Acá en mi control suena, o sea, él suena, yo puedo subir el volumen, suena en el volumen de mi propio control. Ahí vieron, lo escucharon, eso está genial, eso está genial. Eso está genial. Yo siento que la velocidad de la pelota va un poco más rápida, los quiebres también, ¿ve? Se sienten, claro, si yo soy rebelde y a veces no hago caso a lo que me piden, porque a veces pues como que la computadora también sabe lo que te están tirando. Mire, mire esta curva. Vaya, lo marca, lleva dos bolas, digo, dos strikes y una bola. Ahí me pidieron otra vez una curva, pero yo voy ahora sí con la recta que me pidieron en antes. Quién sabe si nos están pinchando la radio, el comunicador. Mire, cuando se toca la rodilla se escucha, mire. ¿Vieron? Ah, eso me gustó, es un detallazo. Así que les voy a ir describiendo a las cosas que yo noto. Si ustedes notaron algo más, usted hágamelo saber. Piden circuit change, pero yo voy a meter una curva. Vaya, también mire, si yo quiero, no me permitió apelar la jugada. Uy, lo volví. No, sí me la aplicaron, pero era tan notorio que no la aceptaron. Bueno, ya tenemos un hombre en base, ya estamos en problemas. Vámonos con el slider. Hay cositas que todavía tengo que ir aprendiendo. Por ejemplo, cuando quieres tirar a la segunda. Ahí se está recargando el L2, todavía no sé cómo usar eso. Honestamente, todavía no sé. Vaya, miren que el L2 está cargado. Miren. El L2 está cargado. Eso no sé qué significa. Quizá tendré que esperar que cargue totalmente. Muy bien, vamos a tirarle un slider. Entonces, si yo quisiera tirar a la primera, yo presiono y
el Tiger, o sea, el gatillo grande, el L2, y puedo tirar a la... Ah, pareciera que eso me estuviera diciendo cuántas pelotas puedo tirar. Vamos a poner este y vamos a tirar de nuevo para ver. Estamos descubriendo, ustedes saben, miren. Eso tiene unas pelotitas abajo. No pasó nada. Ahí se mantienen dos. No sé, eso, ¿cuál será el objetivo? Bueno, vamos a tirar un slider metido adentro. Vaya, nos rompió bien. 2 strike, una bola. Tenemos montadito. Yo creo que lo podemos cruzar con la recta. Vaya, se la comió con patatas. Y así sale el primer inning desde la perspectiva de un pitcher. Ahora vamos a verlo todo de la perspectiva de un bateador, ¿ok? Este es como mis impresiones del juego para que ustedes también sepan cómo lo siento yo. Hay detallitos que tuve que meterle a mucho setting para que el juego se pareciera un poquito a lo que ya yo estoy acostumbrado. Ahí está, nos va a lanzar Sandy Alcántara. Una de las cosas aquí es que tú puedes anticipar dónde te va a poner la pelota. Pero le voy a ser franco, para mí eso es como una distracción, porque me quedo esperando yo que la ponga allí, aun cuando le acierte. Estoy muy retrasado con el swing, porque les digo que está más rápido el swing. Está más rápido el swing, así que eso es como que ayuda y no ayuda. ¿Ve? Como que ayuda, yo lo puedo mover aquí. Ahí, voy a ponerla aquí en la esquina, vamos a ver. Vaya, buena atrapada. Así que ese es un detallito como que no me gusta usarlo mucho. Ahí está nuestra alineación: Francisco Lindor, Juan Soto, Bobichet, tercer bate, Robert Polanco, Marcos Simen, Brett Baty, Francisco Álvarez, Ruiz Robert Jr. y Talon Taylor. Los que vieron que yo subí los rosters en MLB The Show, Birra Show y Birra Plus, se dieron cuenta que la comunidad la acertó bastante. Y bueno, mi gente, yo voy a estar también subiendo el Rock Duty Show de mi jugador Peter Birria el día de hoy, así que usted manténgase conectado, manténgase al tanto, porque vamos a estar subiendo contenido también nuevamente en el canal, aquí en su canal Birra Games. Este es para darle la primera impresión, y ahora vamos a estar sacando el Road Duty Show. En breve lo vamos a estar subiendo, así que manténgase en sintonía. Entonces, como que nada más tengo 2 oportunidades de reclamar los lanzamientos. Ya perdí una. Vaya, eso es algo que me gusta, mi gente. Los contactos con la pelota se sienten más fluidos, se sienten más reales de donde lo golpeo hacia donde va la pelota. Eso me ha gustado. Eso me ha gustado. Ahí me está pidiendo un slider. Vamos a trabajarlo con el slider. Vaya, muy bien. Los movimientos de los jugadores en el cuadro, por el momento lo siento bastante bien. Bastante fluido. ¿Ve? Me está pidiendo una recta. Yo creo que yo puedo pedirle que me cambie el lanzamiento. Ah, no. Ah, me está pidiendo que la coloque ahí. Eso se agradece, porque a veces uno no ve cuando te marca y puedes presionar el gatillo R1 y lo que hace es que te vuelve. Mira, ahí me pidió un challenge. Mire. No le salió bien el challenge. Eso fue. Ah, no, sí fue bola. Así que sí le salió bien. Mire, por lo menos ahí, yo no vi dónde la puso. Entonces, yo no sé para qué es el L2. Ah, yo lo presiono y él me marca nuevamente dónde es que quiere el lanzamiento. Vamos allá. Bien, ahora sí le marcamos. No sé qué significa la ruedita llena. La verdad todavía les debo esa. Esto me está mencionando que... Ah, miren esto. Hace un focus. Pero podrá hacerlo siempre. No sé. Vamos a ver. Vamos a coger la recta. No, yo creo que no lo puedo hacer siempre. Vamos a ver. Vamos a ver si lo puedo hacer de nuevo. Presiono L2 y después presiono curva. Ah, sí. Tremendo. Esto está tremendo, sobre todo en los lanzamientos críticos. ¡Importante! ¡Váyase para su casa, hombre!
Échese tierra, hombre. Tercer ponche y con talento. Mírala, 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 mírala. Curva monstruosa. De 12-6 la curva. Cayendo 8. Bueno, tremendo, tremendo. Bueno, pero ahí tienen que mejorar esa cámara, toma mucho tiempo. Pero yo no sé si lo podría hacer siempre, vamos a ver. Oh, sí, lo puedo hacer cada vez que yo quiera, entonces. Bueno, no hay que abusar de ello. Pero lo voy a tener en cuenta para los momentos importantes. Vaya, marcando. Me gusta la fluidez del lanzamiento, la verdad que sí. Truquitos ahí, truquitos. Lo que sí no entiendo es para qué el L2, ese L2 allá abajo, no sé. Vamos a ver, vamos a meter un slider en la esquina abajo. Bien. El pique de la pelota hacia la mascarilla del catcher también lo he notado que se ve muy bien. Ya lo tenemos montado. Vaya, eso hay que hacerlo solamente antes de. Uno hace así, presiona el gatillo, L1, L2, perdón, y hace esto. Vamos a ver si se la come. Vaya, se la comió con patata. Eso es como si la tensión del pitcher en ese momento, la concentración, el silencio. Me encanta ese efecto. Se silencia el estadio un poco y puedo concentrarme en el tiro. Está bien, está bien. Buen detallazo. Buen detallazo. Hay gente que está buscándole los pros y los contras, pero la verdad, mire, el béisbol, los estadios van a ser iguales, los uniformes van a ser iguales. Agradecido que mire que las mangas se mueven. Ese es un detalle que me imagino que van a ir incorporando poco a poco de forma realista. Había un juego de béisbol que anteriormente lo hacía, se movía la ropa bastante. Yo creo que ellos van a llegar en algún momento allí, pero primero me imagino que están tratando de que el juego tenga la estabilidad, que eso es algo a agradecerse. No se sufre tanto con la inestabilidad en el juego. Parece que un juego como esto tiene mucho detalle. Y bueno, también hay que tomar en cuenta el motor gráfico. Vaya, Simen. Bueno, se nos está complicando esta explicación. Esto a 3 innings. Y bueno, parece que nadie quiere nada. Aquí está Brett Baty. Yo sé que también, si ustedes quieren, por ejemplo, si uno quiere, se mete aquí a Setting. Creo que en el área de cámara y uno activa esto. ¿Ve? Se lo voy a poner para que ustedes lo vean. Es el focus. Mire, ¿ve? Todo queda borroso. Y nada más quedo yo viendo al bateador, al lanzador con la pelota. Está bien. Y algunos jugadores cercanos. Vamos a dejarlo un ratito para que lo aprecien más en el siguiente inning. Vaya, este juego está complicado. No es puesto a calentar. Ha cambiado los botones. Ahora para poder activar los jugadores nada más hay que moverlo hacia arriba y después uno escoge. Aquí vamos a empezar a preparar el picheo. Kodai Senga. Yo creo que ahora en la vida real ha mandado a Kodai Senga a un pitcher de relevo largo cuando el partido se complica. A ver si la podemos meter ahí. Bien. Bien. Después yo le elimino esos rojitos. No me gusta. Mire, mire. Esos rojitos no me gusta tanto. Ayuda. Pero no sé. No sé si dejarlo. O sea que yo siempre trato de que el juego se vea lo más cerca de la posible realidad. Vaya, el movimiento de la pelota me encanta. Yo creo que eso fue strike. No fue strike, no fue strike. Ok, miren. Belleza. Se calla el público. Todos en silencio. Es mi momento en máxima concentración. Bien, belleza. Belleza. Eso se hace con el gatillo. ¿Cuántas veces se puede hacer? ¿Qué tanto mejora el jugador? Eso no lo sabemos. Pero por lo menos me ayuda a mí en la concentración. Belleza. 1-2. Se va por lo menos este inning. Vamos a ver si podemos sacar el tercero. Porque el partido, nadie... siento que los contactos... No es como que puedes meter cuadrangulares con tanta facilidad. Creo que eso lo han ajustado. La pelota tiene un peso diferente. No vuela tan rápido. Al menos lo que he sentido.
Vaya, vaya. Está Peralta a otro nivel. Está cocinando y bueno, venimos para el inning donde esperamos lograr meter una carrerita, mi gente. Así que vamos a meterle todo el feeling que podamos meterle a los comentarios. Bueno, mi gente, aquí está Francisco Álvarez, alguien que tiene gran poder. Le acaban de cambiar el pitcher, está lanzando Calvin Fowler, que tiene el cutter a 94, el super a 90, la recta a 98, el curva a 86, el sinker a 97. Cuidadito aquí, papá. Bien, contra el piso. No quiere problemas. Ahí está la gente calentando si esto se vuelve un problema. Pero estamos tratando de buscar un solo contacto sólido y acabar este partido aquí. Si no logro meter carreras, entonces se va a tener corredor en la segunda base en el siguiente inning. El mejor de 3 innings aquí. Con calma, está tranquilo como neurocirujano. Francisco Álvarez está esperando la suya, que se la ponga donde a él le encanta. Le tira un sinker, nada de regalar ni nada fácil. No va el cutter, no va la recta todavía en la zona de poder. Vaya línea grosera por todo el medio del cuadro. Parte por la mitad y llega a primera. La gran pregunta, ¿qué hacer en estos momentos? Vamos a tirar de la banca. Y ahí viene Robert Jr. Vamos a tirar de la banca. A ver qué es lo que tiene de corredores. Necesitamos un corredor. Mira, una forma en la que ha cambiado los menús. Necesariamente puedo ver ciertas cositas aquí como la speed. Pero claro, si quiero entrar más rápido, a ver, la speed de 29, 25, no tiene muchos corredores este equipo. No tiene muchos corredores este equipo. Uf, creo que el mejor es Jared Young. A ver si lo veo más de cerca. Ha cambiado todo el menú. Speed Steel es muy bajo, muy bajo. Es rápido, pero no lo suficiente. Vamos a dejarlo ahí para ver qué pasa. ¡Vaya! ¡A lo profundo! Y no. Díganle que no, esa pelota cuadrangular y walk-off, todo en una misma jugada. Sale la gente de la banca a celebrarlo. Claro que tienen que hacerlo. Traemos el primer contenido del canal y aquí está la gente. Y sobre todo Robert Jr. inaugurando su participación en el equipo de los Mets. Y de qué manera le pega durísimo por todo el jardín central. Vaya a buscarla y tira ese bate con enojo, con rabia y la manda a volar. Un mamut allá por todo el jardín central. Clase de cutarrazo, el hizo grosero y atrevido. Si le ha gustado este videito, mi gente, recuerda apoyarme dejando su bonito me gusta y manténgase al día. Que el día de hoy venimos con el Road to the Show, construyendo la historia de Peter Birria, parte 2. Recuerde, nuestro objetivo es saltar al equipo de los Bravos, que allá fue donde logramos quedar en MLB Tu Show 25 anteriormente. Gracias, mi gente, por estar aquí con nosotros disfrutando del contenido y nos vemos en el siguiente videito aquí en su canal Birria Games.